Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes en el Consejo de Literatura del Distrito de Medellín, así como miembro fundador del colectivo Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Pues bien, en el programa de hoy vamos a hacer una brevísima reflexión alrededor de un tema que está matizado y que está diluido en otras discusiones, pero que nos parece tremendamente actual. Tiene que ver con la pregunta por la legitimidad en cuanto al aspecto meramente creativo, ¿no? La legitimidad de una buena obra literaria, ¿cierto? ¿Por qué hacemos esta reflexión? Porque encontramos frecuentemente opiniones, algunos artículos, contenidos que van señalando y van guiando a los escritores a una especie de panliteratura o una especie de estado artístico en el cual es necesaria y suficiente además la mera intencionalidad creativa del autor. Es decir, yo quiero escribir una novela, yo no voy a tener en cuenta parámetros objetivos, no voy a tener en cuenta ortografía, gramática, sintaxis, coherencia interna, desarrollo de los personajes y la trama. Yo sencillamente quiero escribir una novela y me siento legitimado, es decir, en la mera intención creativa. Aquí se presentan varias situaciones. Por principio, hay una huida del autor, del escritor, frente a ciertas circunstancias objetivas, por así decirlo, objetivas porque el idioma es un hecho social preexistente al escritor que depende de la latitud, el entorno y todo lo demás donde haya nacido. Entonces no es algo que se pueda hacer una convención con ello. Si hay unas reglas, unas pautas requeridas para eh, la literatura en general y ciertos géneros en particular, requiere que el autor se ciña a eso. No significa que no se pueda romper el molde, ni mucho menos, pero sí implica realmente un conocimiento de esas reglas y una aplicación si es que se quieren transgredir. Pero en función a la legitimidad, que es el asunto que estamos tratando pues de bosquejar, porque como les digo, se va a seguir discutiendo, ya lo hemos tenido aquí en el canal, ¿cómo afecta eso la calidad de los textos, cierto? Porque en la medida en que las personas van generando una gran cantidad de textos, muchos de ellos no tienen un filtro, muchos de ellos escapan a un control, por así decirlo, de edición, una serie de cuestiones, y van inundando el mercado literario y esa masificación se va convirtiendo en algo hegemónico, se va convirtiendo en la forma dominante de hacer literatura. Eso, por supuesto, es responsabilidad en buena parte, primero del escritor, segundo de los lectores, ¿no? Pero para poder mantener cierta identidad, cierta igualdad consigo misma que te da la literatura, al tener en cuenta estos elementos, es muy importante superar la mera intencionalidad creativa, ¿cierto? Exigir un poco más, que tenga un soporte el texto que se está generando. ¿Un soporte en qué? En la tradición literaria, lógicamente en la inventiva del autor, en las normas que están establecidas como requisitos mínimos, ¿no? Porque nadie quiere, por supuesto, y también es un debate que ya se ha venido teniendo hace mucho tiempo, nadie quiere excluir a una persona, ¿cierto?, por sus opiniones políticas, filosóficas, intelectuales, éticas, de otro orden, pero existen determinados textos no literarios donde usted puede eh, expresar dichos contenidos, ¿cierto? Puede usted llevar a cabo esas reflexiones, puede llevar a cabo la enunciación de ese mensaje que usted tiene.
Habíamos comentado precedentemente, por lo menos en mi opinión y en mi consideración, obras que realmente por la mera intencionalidad creativa, y no estamos hablando de personas marginales, por ejemplo, Walden 2 de Skinner, que reputado en su campo, que tiene que ver con toda la psicología, pero es un pésimo escritor. Escribe esa novela como un panfleto para vender el conductismo como la panacea, ¿no? La solución de todas las afugias y de todos los conflictos humanos. Entonces, allí hay una persona con un reconocimiento en otro campo que lo que hace es, en virtud de una mera intencionalidad creativa, trayendo el conocimiento que tiene, que no lo vamos a discutir aquí, pues no es el espacio, y lo vierte en una obra literaria. Por ejemplo, otro ejemplo de eso, el realismo socialista. Vamos a decir que todas las obras, porque muchas no alcanzaron a llegar acá y no se conocieron. Piense usted en la madre de Gorky, por ejemplo, y todos estos personajes arquetípicos y estos personajes perfectos donde el conflicto tiene que ver con la realización del ideario socialista. Digo esto porque digamos que es la escuela, por así decirlo, que exaltó a nivel estatal un determinado número de valores. Eso no significa que eh, no existan letras burguesas que además representen valores burgueses y estereotipos burgueses. Pero estamos hablando de una escuela con un asiento histórico, donde allí, además de la mera intencionalidad creativa, había un soporte de un aparato estatal. Entonces, nos parece fundamental rescatar, incentivar esta reflexión, este debate sano alrededor de cómo debemos legitimar los textos, legitimarlos en cuanto a, cierto, la calidad que les otorgamos, e inclusive si nosotros estamos en un entorno en el cual nos relacionamos con otras personas, las personas, o quizá nosotros mismos le llevamos el texto a alguien que está calificado, eh, esa persona nos pueda decir realmente, bajo esos parámetros, la calidad de ese texto cuál es, si se puede mejorar o si se puede llevar a un formato de la política, de la filosofía, de la historia, a otro formato, ¿cierto? Sin tratar de abusar de la literatura y usarla como caballo de Troya para llevar otro contenido por esa mera intencionalidad creativa que, como hemos visto, no siempre nace del simple deseo irreflexivo o de personas que no tienen ningún tipo de interés académico. No, puede haber académicos que apelen a eso, puede haber sistemas de gobierno que apelen a eso como propaganda, ¿cierto? La literatura no es inmune a eso. Hay que ir analizando esas obras, algunas obras que tienen que ver, aunque este es un tema que tiene que ver más ya con lo instrumental de la literatura, que vamos a seguirlo tratando, pero queremos hacer esta breve reflexión para generar, como hemos dicho anteriormente, eh, esa autocrítica inclusive que debemos también hacer para no instrumentalizar, para no vehiculizar ciertas ideas y decir que tienen un carácter literario cuando al leer el texto no resiste realmente una crítica. Aquí hay un punto para ir cerrando de conexidad que tiene que ver con que estos panfletos muchas veces son panfletos de alta factura, ¿cierto? Panfletos de alcurnia, hay personas, no en un caso tan dramático y como se ve en las artes plásticas, como ya hemos conversado, sino personas que legitiman una serie de textos y con esa rúbrica que tienen de autoridad por motivos personales, por motivos de afinidad ideológica, por motivos económicos, por una serie de motivaciones, tratan de establecer como norma que esa mera intencionalidad creativa de ese autor es suficiente, cuando realmente no es así. De todas formas, como siempre, agradecerles la permanencia en el canal, pedirles por favor también suscribirse si lo desean, compartir el contenido, lo más importante, comentar qué impresión les merece esta situación. ¿Ustedes consideran que esa mera intencionalidad creativa es suficiente y razón suficiente y necesaria o se requieren otros elementos? No siendo más, nos veremos en un siguiente episodio.